Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión les traigo otro video de neumología hablando sobre tumores mediastinales. Ok, ¿cómo voy a abordar este tema? Pues bien, voy a hablar principalmente, ahorita en este video sobre la anatomía o un breve repaso anatómico de lo que es el mediastino, sobre cómo se divide en mediastino superior, anterior, medio y posterior. Y pues con esto ya hablaríamos sobre la clasificación de los tumores mediastinales respecto al mediastino, obviamente, y después voy a hablar sobre los síntomas que encontramos en general de estos tumores, así como el diagnóstico y el tratamiento de igual forma general. Y ya en videos posteriores voy a hablar sobre, me voy a enfocar en cada uno de estos, en tumores de mediastino anterior, en medio y en posterior, ¿va? Entonces, empezando, el mediastino pues es el espacio situado entre las pleuras derecha e izquierda en la parte media del tórax. Aquí lo podemos ver. Este como tal, el que estoy encerrando acá, pues es el mediastino, este de acá, y pues se divide en 4 compartimentos, en el mediastino anterior, en el mediastino medio y en el mediastino posterior, así como el mediastino superior. Y algo muy importante que hay que tener en cuenta es de que cada una de estos compartimentos como tal son virtuales. ¿Por qué? Porque en sí no hay un espacio como tal, sino que están ocupados por estructuras, ya sea órganos, ya sean vasos, etc. Están ocupadas por algo. Por ejemplo, en el mediastino anterior que encontramos principalmente, encontramos el timo. En el mediastino medio encontramos principalmente el corazón. En el posterior, por ejemplo, encontramos a la aorta descendente y el esófago, mientras que en el superior, por ejemplo, encontramos, se llega a encontrar la glándula tiroides, la paratiroides y pues también como tal, cómo va bajando el esófago y pues la tráquea, ¿no? Entonces, así. Entonces, que quede claro eso. Ahora bien, para hablar un poquito más a detalle de este mediastino, aquí está esta tabla, en donde aquí dice que son espacios virtuales, como les digo, y se dividen en 4, el mediastino superior, mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior, ¿va? En cuanto a los límites del mediastino anterior, pues encontramos que anteriormente se limita como tal por el esternón, inferiormente por el diafragma, posteriormente por el mediastino medio y superiormente por el mediastino superior, ¿va? Y que encontramos principalmente aquí, pues el timo. Después, mediastino medio. Vamos así rápido porque este es como un repaso nada más. Límite anterior, pues el mediastino anterior, límite posterior, el mediastino posterior, límite inferior, de igual forma el diafragma, y límite superior, el mediastino superior, ¿va? Después tenemos el mediastino posterior. Su límite anterior pues viene siendo el mediastino medio, el límite posterior como tal los cuerpos vertebrales, y el mediastino inferior de igual forma el diafragma, y el límite superior como tal el mediastino superior, ¿va? Mientras que ¿y qué contiene principalmente el mediastino medio? Pues contiene principalmente el corazón, el pericardio y grandes vasos como lo son pues la aorta, tenemos la vena cava superior, vena cava inferior, muchos nódulos linfáticos, que esto es muy importante a la hora de que pasemos a las adenopatías en otro video. Pues bien, mientras que en el mediastino posterior, como ya lo venía mencionando, principalmente tiene al esófago, tiene también la aorta descendente y también tiene ganglios nerviosos, que son muy importantes en mediastino posterior porque son los principales tumores que vamos a encontrar de origen neurológicos, neurógenos. Mientras que el mediastino superior, pues principalmente, como les digo, tiene como tal a la glándula tiroides y también pues obviamente las glándulas paratiroides, ¿va? Entonces así es como se divide como tal el mediastino. Ahora bien, ya que entendimos el mediastino, pasemos a ver qué son los tumores. Como tal, pues van a ser patologías o masas intratorácicas que pueden darse a cualquier edad entre la tercera o la cuarta década de la vida, ¿va? Y se dividen en dos estos tumores, en primarios y en secundarios. En primarios y en secundarios, ¿por qué? Primarios van a ser aquellos tumores que específicamente inicien hayan empezado en alguna estructura del mediastino, como por ejemplo el timo. Si aparece un timoma, entonces ese es un tumor primario. ¿Por qué? Porque viene del timo y el timo pues está principalmente en el mediastino anterior, ¿va? Y así, si por ejemplo vemos un tumor neurogénico en el mediastino posterior, ok, es un tumor primario.
Pero ¿qué pasa con los secundarios? Estos van a ser tumores o bueno, van a ser lesiones que inicialmente aparecieron en otro lugar y que después por metástasis pues llegaron a afectar alguna estructura del mediastino, ya sea anterior, medio o posterior, ¿va? Así, entonces primarios que afecten como tal alguna estructura inicialmente ahí en el mediastino y secundarios que hayan migrado de otra parte, así para que lo entiendan. Después, bueno, ahora sí hablando sobre la clasificación como tal de los tumores mediastinales, se dividen en anterosuperior, medio y posterior. ¿Y por qué anterosuperior? Pues bien, hay algo muy importante que hay que entender, y es que ya les venía mencionando como tal los límites de los mediastinos, ¿no? Pero si nos damos cuenta como tal, los límites entre el mediastino superior y los inferiores como el anterior, medio y posterior, no hay una estructura ahí que los delimite como tal, simplemente se limitan por el plano entre el ángulo del esternón y el disco intervertebral T4 y T5, que es el que podemos llegar a apreciar en la imagen anterior, acá, que sería como un plano que va entre el disco intervertebral de T4 y T5, ¿va? Pero como tal no hay una estructura que limite como tal estos mediastinos, el superior con los de abajo, ¿va? Entonces por eso es de que para una mejor enseñanza se clasifica de esta forma, en anterosuperior, el medio y el posterior, ¿va? ¿Por qué? Porque en el superior principalmente se habla de la glándula tiroides y de la paratiroides, entonces pues mejor se engloba como tal en uno solo, anterosuperior, ¿va? Y pues gracias a eso tenemos esta tablita, donde como les digo se divide en anterosuperior, medio y posterior, ¿va? Y obviamente cada uno de estos pues depende de las estructuras que ya se los estaba mencionando hace un rato, de las estructuras que encontremos en cada uno de estos compartimentos. Por ejemplo, en el anterior superior, ¿cuál es el más común? Encontramos como el timoma, uno de los más comunes. También encontramos tumores de células germinales, también linfomas, y también encontramos unos más raros como son los tumores de tiroides y de paratiroides, ¿va? En cuanto al medio, los más frecuentes pues son adenopatías, que ya se los estaba mencionando, secundarias infecciones como tuberculosis y neumonías, así como quistes broncogénicos y pericárdicos, ¿va? Y algunos malignos y muy raros pues son como tal las leucemias y los linfomas que podemos encontrar en mediastino medio. Mientras que en el mediastino posterior pues encontramos quistes neuroentéricos, neurofibroma, mielomeningocele, neuroblastoma, neurosarcoma, ganglioneuroma. Quédense con que el posterior principalmente es más de nervioso, o sea de origen neurogénico, ¿va? Así. Entonces así es como se dividen como tal los tumores de acuerdo a las estructuras que encontramos en los compartimentos de los mediastinos, ¿va? Ahora, yo aquí les hice esta tablita para ver como tal todos los tumores mediastinales que podemos encontrar, desde lo más común a lo menos común. Y es muy importante, pienso que es muy importante mencionarles esto porque aquí podemos ver como tal bien la división de cada uno. O sea, si hablamos específicamente de tumores del mediastino superior, aquí están todos. Si hablamos específicamente del anterior, aquí están todos. Cosa que pues por ejemplo en la anterior tabla pues no venía, ¿va? Y pues así es como queda esto. Ahora, muy importante, estos tumores no solo pueden estar en un compartimento, como por ejemplo el timoma, también se puede encontrar específicamente en tumores superiores, de acuerdo al crecimiento de pues timoma, ¿va? Pero lo más frecuente es encontrarlo en el timo. Pero por ejemplo, si nos vamos a tumores de tejido nervioso, principalmente se encuentra en posterior, pero también se puede llegar a encontrar en otro compartimento, ¿va? O sea, no es de que a fuerza esté en un compartimento. Obvio, hay unos que sí, como por ejemplo en los quistes pericárdicos, pues principalmente se encuentran en el mediastino medio, ¿no? Pero hay algunos casos en donde hay tumores que por su crecimiento, por su desarrollo, pueden llegarse a encontrar en otros mediastinos, ¿va? Pero recuerden lo más frecuente, como ya se los dije hace unos momentos, superior como por ejemplo el timoma, posterior principalmente tumores neurogénicos y así, ¿va? Entonces así nos quedamos. Perdón, superior como tal de la glándula tiroides y de la paratiroides y por ejemplo en el anterior del timo, ¿va? Así quedamos. Recuerden lo más frecuente de cada uno. Ahora sí, ya pasando como tal al cuadro clínico, los síntomas que vamos a encontrar acá. Los síntomas van a depender, como dice aquí,
del efecto de masa ejercido por el tumor. ¿Esto por qué? Porque en la mayoría de los casos estos tumores tienen un curso asintomático, la mayoría de estos pacientes, y otros pocos tienen ya problemas, ya tienen síntomas, pero siempre y cuando este tumor esté presionando a otras estructuras o las esté comprimiendo o las esté irritando, ¿va? Pero la mayoría son asintomáticos. Esta irritación, esta lesión a otras estructuras, pues se da ya en casos más crónicos por el crecimiento de los tumores, ¿va? Bien, entonces hay que entender esto. Los síntomas dependen del efecto de masa ejercido por el tumor. Depende del tamaño del tumor, del lugar del tumor, si está en anterior, medio, posterior, y del tipo de tumor, ¿va? Entonces de esto dependen los síntomas. ¿Y qué es lo que vamos a indagar en la exploración física? Pues principalmente los signos vitales. Vamos a explorar el tórax, ya saben, inspección, palpación, percusión, auscultación. Y vamos a evaluar también la fosa supraclavicular y axila en busca de algún tumor o adenopatías que podamos encontrar, ¿va? Entonces así quedamos. Síntomas dependen del tamaño, lugar y tipo del tumor, ¿va? Y aparecen principalmente cuando ya están afectando a otras estructuras. Por ejemplo, el principal síntoma que encontramos es el dolor. Y se divide aquí, como lo encontré en un artículo, en benignos y malignos. Los benignos, obviamente, un tumor benigno puede ser con sintomatología maligna y un tumor maligno puede aparecer con sintomatología benigna. O sea, no es de que a fuerza esté establecido este tipo de dolor para los benignos y este tipo de dolor para los malignos, ¿no? O sea, no es de que esté a fuerza, sino que es lo más común. Recuerden, aquí nos vamos a basar en todo esto de tumores medicinales, en lo más común para el diagnóstico. Entonces, en las benignas, pues normalmente se caracterizan por un dolor opresivo, sordo, crónico, intermitente y calma con analgésicos, mientras que los malignos, por lo general, son de origen reciente, progresivo, retroesternal o posterior profundo y pueden aparecer con carácter de neuralgia intercostal, ¿va? Pero como les digo, pueden aparecer cualquier tipo de dolor en cualquier tipo de tumor, ¿va? Pero pues nos vamos con lo más frecuente. Ahora bien, en cuanto a qué otro síntoma tenemos, bueno, qué signos y síntomas tenemos, el síndrome de vena cava superior. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque aparece en la mayoría de los tumores por compresión de la vena cava superior. Aquí encontramos la vena cava superior, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Trae sangre de las extremidades superiores, o sea, de los brazos, y de la cabeza y cuello, ¿va? Y la lleva la sangre normalmente. Pero aquí, como podemos ver en la imagen, hay un tumor que está comprimiendo la vena cava superior. Al comprimirla no deja que la sangre circule correctamente y se queda ahí, o bueno, genera como una éstasis venosa, que es lo que provoca. Vamos a encontrar a nuestro paciente con ingurgitación yugular, con cianosis facial y edema palpebral, como lo podemos ver en la imagen que sigue. Ahí está, en esta. Miren, aquí encontramos un paciente con una obstrucción, o bueno, el síndrome de vena cava superior, como lo podemos ver aquí en su tomografía, en donde pues como tal se está aplastando la vena cava superior y pues no está dando un correcto retorno venoso. Por ende encontramos a nuestro paciente con edema facial, edema en cuello y red venosa colateral debido pues a la compresión de esta vena, ¿va? Entonces así es como tal el síndrome de vena cava superior. Entonces ya tenemos dolor inespecífico como tal y síndrome de vena cava superior, ¿va? Ahora pasamos al síndrome de Horner, que este es dado similar al otro, simplemente que este es por compresión de los ganglios simpáticos, tanto cervicales inferiores como torácicos superiores, ¿va? Entonces en el otro, el síndrome de vena cava superior, pues como lo dice su nombre, era por esta vena, por compresión de esta vena, y en este es por los ganglios simpáticos cervicales y torácicos, ¿va? ¿Y qué es lo que provoca esta compresión, este aplastamiento de estos ganglios? Pues provoca ptosis palpebral, enoftalmos, miosis y calor con sequedad de la piel del lado afectado. Aquí lo podemos ver. Como tal, este síndrome es causado por compromiso del simpático a nivel cervical inferior y torácico superior, ¿va? ¿Qué es lo que causa? Enoftalmia, o sea que como tal el globo ocular se vaya como para atrás o más posterior. También ptosis palpebral, o sea caída del párpado,
encontramos miosis y anhidrosis, ¿va? Así es como tal el síndrome de Horner. También encontramos un síndrome febril en dado caso de que haya una sepsis en las masas infecciosas, o sea, de que este tumor sea de origen, por ejemplo, infeccioso. Entonces, pues puede llegar a haber un síndrome febril, ¿va? Pero no es tan común. Otros síntomas que encontramos, les repito, la mayoría o todos son por compresión o invasión de tejidos, ¿va? Otros que encontramos son la disfagia o dinofagia, en caso, por ejemplo, ¿en qué aparecen estos síntomas? Pues cuando se comprime como tal el esófago, ¿va? Podemos encontrar tos, disfonía, estridor, en caso de compresión ¿de qué? Pues de la laringe. Podemos encontrar arritmias en caso de que se comprima el corazón. Podemos encontrar en otros casos quirotórax o compresión arterial o venosa, como ya les estaba mencionando el síndrome de vena cava superior. O también encontramos hemoptisis o tricoptisis ya en masas o tumores ya muy grandes y que pues estén lesionando algún vaso o parénquima de algún órgano, ¿va? Entonces así queda. Ahora bien, otros de los síntomas, sí son muchos síntomas en estos tumores mediastinales, pero bien, otros síntomas dependen de si hay o no tejido hormonal extra o agrandado. ¿A qué me refiero con esto? Hay tumores, como ya lo vamos a ver en los siguientes videos, como por ejemplo el bocio o adenoma tiroideo o el adenoma paratiroideo, en donde dependiendo la causa de estos puede o no haber más tejido hormonal de lo normal por obviamente el tumor, o que simplemente esta glándula esté crecida y esté trabajando más. Entonces, al estar afectándose estas glándulas o que haya tejido hormonal extra, puede llegar a provocar o verse manifestado por estos síndromes o por estos signos: el síndrome de Cushing, miastenia, ginecomastia, anemia, hipertensión, diarrea acuosa, hipertiroidismo en caso de que sea un adenoma tiroideo, o hipercalcemia en caso de que sea un adenoma paratiroideo, ¿va? Entonces les digo, estos síntomas van a ir de acuerdo al tejido hormonal que esté involucrado, al tamaño obviamente de la glándula y de acuerdo si está o no funcionando más de lo normal lo que esté afectado, ¿va? Entonces así queda. Y también encontramos igual afectación nerviosa, principalmente por compresión de estos nervios. Si es por ejemplo del nervio intercostal, pues nos van a dar neuralgias. Si es del nervio frénico, dolor en hombro o también elevación del hemidiafragma. ¿Por qué? Porque pues relaja como tal el diafragma. También si está apretándose, por así decirlo, el laringio recurrente, pues nos va a dar disfonía, parálisis glótica, ronquera, voz bitonal. Y si está, por ejemplo, afectado el nervio vago, pues nos puede dar una bradicardia, estreñimiento e hiperacidez. Va, entonces así quedan como tal los síntomas. Y bien, entonces como si se pudieron dar cuenta, son muchos síntomas y la mayoría inespecíficos, ¿no? Porque por ejemplo, una disfagia luego nos hace pensar en otra cosa, ¿no? O sea, en algo que está afectando al esófago, pero otra cosa que no sea tumor o algo más frecuente. Entonces, y así con muchos de los síntomas. Un dolor, pues luego podemos pensar en otra causa que no sea un tumor. No son muchos síntomas inespecíficos, ¿va? Entonces, para eso también tenemos el apoyo que son los métodos diagnósticos, como son la imagenología, que estos nos van a servir principalmente para evaluar una presencia de lesión, masa o cuerpo en el mediastino, ¿va? Y muy importante, analizar el compartimento, porque yo ya les decía, por ejemplo, un timoma, o sea, un tumor de timo, es más frecuente en el compartimento anterosuperior, ¿verdad? Entonces, si vemos una lesión en el mediastino posterior, por ejemplo, en métodos de imagen, pues obviamente no vamos a pensar en un timoma, ¿verdad? Vamos a pensar, como ya se los dije, en un tumor neurogénico, por ejemplo. Entonces, por eso es importante analizar en qué compartimento está afectado o en qué compartimento está la masa, este tumor, ¿va? Entonces, empezando, ¿qué métodos de imagen tenemos? Pues la radiografía. Obviamente debe ser posterior, anterior y lateral. Y algo muy importante es que en la mayoría de los casos esta radiografía puede estar normal, ¿va? Y también nos podemos apoyar con el trago de bario para analizar, por ejemplo, movimiento, si hay o no movimiento por este tumor. O por ejemplo, nos sirve este trago de bario en caso de que sospechemos de que un tumor esté comprimiendo el esófago, ¿va? Entonces así queda. Después, entonces, como la radiografía en muchas ocasiones es inespecífica o no se ve nada, podríamos utilizar también una TAC.
en donde pues nos sirve para evaluar de forma contrastada distintas estructuras, para distinguir estructuras vasculares, quísticas y calcificaciones, ¿va? Entonces la TAC debe de estar contrastada, una sin contraste y una con contraste, como les digo, para distinguir estas estructuras, estructuras vasculares, quísticas y calcificaciones, ¿va? Y esta TAC nos sirve principalmente para evaluarle la forma, el tamaño, si hay cápsula o no tiene cápsula, la situación, relaciones como tal de los tumores. Entonces, por ende, la TAC es de los métodos principales para el diagnóstico de un tumor mediastinal, y también nos sirve en la ayuda o apoyo de otros procedimientos como lo son la guía de biopsia. Y obviamente, gracias a la TAC, pues tenemos como tal las unidades Hounsfield, y obviamente van a ser importantes a la hora de diagnosticar o realizar un diagnóstico diferencial de lo que esté ocupando el mediastino, ¿va? Ahora bien, como les decía, en la radiografía como tal en muchas ocasiones se ve normal, como lo podemos ver en la imagen de la izquierda. No se ven prácticamente nada alterado, pero si nos vamos a una tomografía del mismo paciente, nos damos cuenta que ya hay algo. Aquí ya se ve una alteración. ¿En qué? ¿En qué parte? En mediastino anterior. Aquí se ve. Ese es mediastino anterior. Entonces aquí está mediastino anterior, mediastino medio aquí y mediastino posterior, ¿va? Acá. Entonces en esta imagen vemos una lesión en mediastino anterior, ¿va? Pero aquí no se ve nada. Por eso les digo que es importante en muchas de las ocasiones pedir, en todas las ocasiones pedir una tomografía. ¿Para qué? Pues para evaluar de mejor forma los tumores. Pero hay otros casos en donde sí se llega a apreciar una alteración en la radiografía, como lo podemos ver acá. Se ve un poco alterado esta zona, ¿no? Y ya si nos vamos a la tomografía, ya vemos que aquí hay algo que está ocupando el mediastino anterior, ¿va? Entonces, ¿qué signos, por ejemplo, en la radiografía podremos encontrar? El signo de empastamiento, que nos habla en sí de que como tal se pierde como la visualización normal de la tráquea, que no se ve, o sea que aquí esté más radiopaco, entonces no nos permite ver. ¿Esto por qué? Porque pues hay algo que esté como tal ocupando ese lugar, ese espacio retroesternal, ¿va? También podemos encontrar el de elevación del diafragma, como ya les dije, si está afectándose como tal el nervio frénico o ramas del nervio frénico, y también podríamos encontrar en una radiografía un derrame pleural, ¿va? Ahora bien, aquí les puse estas imágenes como para ver un poquito más cómo se dividen como tal los mediastinos, ¿va? Esto sería el mediastino posterior, este es el mediastino medio y este es el anterior, y aquí les puse una línea de que no hay que olvidarnos de que existe el mediastino superior, ¿va? Y de igual forma aquí está como tal, está en esta imagen. Entonces ahora sí, ya vimos la radiografía y la tomografía. Continuando como tal con otros métodos de imagen que podemos utilizar para el diagnóstico de estos tumores mediastinales, pues está la resonancia magnética, que nos sirve para definir mejor la invasión de estructuras adyacentes y lesiones de mediastino posterior. Entonces recuerden, principalmente la resonancia magnética se utiliza más que nada en mediastino posterior. ¿Por qué? Porque la causa más frecuente de estos son tumores neurogénicos, o sea, del sistema nervioso. Entonces la resonancia magnética es más útil en estos casos, ¿va? También otros métodos de diagnóstico que encontramos sería el ecocardiograma, luego cuando hay compresión, por ejemplo, del corazón o que esté afectado como tal el corazón. También una angiografía en caso de alteraciones vasculares, o también el ultrasonido endoscópico, ¿va? Y, hay en ciertos tumores que se le denominan tumores funcionales. ¿A qué me refiero con esto? Yo ya les venía mencionando en los síntomas que, por ejemplo, hay síntomas de acuerdo a tejido hormonal nuevo o tejido hormonal afectado, ¿va? Que era lo de que se puede manifestar como síndrome de Cushing, hiperparatiroidismo, etcétera. Todo eso, ¿va? Entonces hay tejido hormonal extra, por así decirlo. Este tejido hormonal extra se puede diagnosticar gracias a un gamagrama y un rastreo nuclear, utilizando, como dice aquí, tecnesio 99, principalmente para lo que son las glándulas paratiroideas, y metayodobenzoguanidina 1 para lo que son principalmente paragangliomas. Entonces, en estos tumores existe función, o sea, son tumores pero funcionales, o sea que por ejemplo secretan hormonas, como por ejemplo
la adenoma paratiroideo. Entonces por eso es de que se ocupa un gamagrama aéreo con rastreo nuclear. ¿Para qué? Para detectarlos, ¿no? Como lo podemos ver acá. Aquí se pinta como tal el tumor. Aquí podemos ver, no sé si llega a apreciar, pero dice nódulo tiroideo hiperfuncionante, o sea que está funcionando de más. Y aquí encontramos un adenoma paratiroideo intratorácico. Entonces para eso es que nos sirve como tal el gamagrama, para aquellos casos o aquellos tumores donde estén funcionando, principalmente que sean tumores como hormonales, ¿va? Ahora bien, tenemos otros métodos diagnósticos, como por ejemplo la biopsia, que es principalmente para confirmar el tipo, para ver si es benigno o es maligno de acuerdo a la celularidad. Y pues es de los más importantes, junto con el TAC y la biopsia, pues esto se llega al diagnóstico prácticamente en todos los casos. También podremos pedir laboratorios como electrolitos, biometría hemática, pruebas de función hepática, tiempos de coagulación, perfil hormonal, principalmente, les repito, en casos donde sean tumores funcionales, o sea, hormonales. Entonces se pide este perfil hormonal, ¿va? Y también hay algunos marcadores tumorales, como por ejemplo el anticuerpo antirreceptor de acetilcolina, que se va a elevar principalmente en la miastenia y el linfoma. También tenemos la alfa-fetoproteína, que se va a elevar en tumores de células germinales y en el de carcinoma hepatocelular, así como el marcador tumoral de fracción beta gonadotrofina coriónica, que se va a elevar principalmente en tumor germinal no seminomatoso, ¿va? Así es como ocupamos los marcadores tumorales, ¿va? Pero los principales, recuerden, TAC, tomografía y biopsia. Esos son como los principales que podríamos utilizar para el diagnóstico de tumores mediastinales, ¿va? Ahora, en cuanto al tratamiento, pues en general la mayoría de estos, pues el tratamiento curativo que existe es la cirugía. También en algunos casos, y no tan avanzados, se puede utilizar quimioterapia o radioterapia, ¿va? Y en caso de cirugía, pues se puede llegar a abordar en cuello, en esternón-tórax, dependiendo del tipo del tumor y del tamaño del tumor. Y la localización del tumor como tal. Entonces esto sería todo. Aquí están algunas de las referencias que utilicé para este video. Entonces, si les gustó, pues denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.